en este caso, bueno, el síndrome de intestino irritable es, como dice su nombre, es un síndrome, ¿no es cierto?, que hay un grupo de expertos que se llaman la Fundación Roma, que a través de los años ellos se dedican a intestino irritable y ellos han ido dando las pautas de cómo se hace el diagnóstico de intestino irritable. La última reunión, el último consenso fue el Roma 4, que se llama, ¿no es cierto?, que es la Fundación Roma 4, porque han habido el 1, 2, 3, y está el 4 también, que es el actual, y que son algunos criterios para que uno pueda confabular el diagnóstico de intestino irritable. Y puede que estemos hablando de lo más importante de esto. O sea, en medicina, si tú no logras un buen diagnóstico, no vas a tener un buen tratamiento. Entonces, yo te diría que lo capital es, si uno ve los criterios diagnósticos de Roma 4, es dolor abdominal recurrente, crónico. No es un dolor constante. Me duele siempre el estómago, la guatita, como lo quieras llamar. No, esto es un dolor crónico recurrente que se tiene que, bueno, se describe que tiene que ser como mínimo una vez a la semana, eso es lo actual, asociado a, ¿no es cierto?, o relacionado con la defecación, o ya puede hacer que disminuya tu dolor o que aumente el dolor, ¿no es cierto?, con la defecación, y tiene que estar asociado o a cambios en la frecuencia, ya sea más bien lento o más bien rápido, ¿no es cierto?, y alteraciones de la consistencia. Eso tiene que estar en los últimos 3 meses y el diagnóstico tiene que tener al menos 6 meses. Puede sonar un poco complejo, igual es una fórmula operacional, pero esto es lo que los expertos, los que se dedican a intestino irritable, que son gente que sabe mucho, han logrado hacer para tener un criterio diagnóstico de lo que es el colon irritable. Entonces, volvemos a lo que hablábamos antes de empezar, de que hay que tratar de evitar sacarse esas etiquetas que porque una vez fuiste al servicio de urgencia, al SAPU, o un médico en una consulta, tu vecina, tu mamá, tu hermana, y te dijeron, tú dijiste tus síntomas, no, tenés colon irritable, lo mismo que yo. Y ahí quedan como se autoetiquetan de colon irritable, y eso es complejo, es súper complejo, porque pueden hacer que consulte tarde a un especialista por una enfermedad orgánica que puede ser muy compleja y que tiene tratamiento hoy en día. Mientras más precoz, mejor. Doctor, antes de pasar, disculpe, al reflujo, usted me mencionaba anteriormente que alrededor de un cuarto de las consultas gastroenterológicas tienen precisamente que ver con el colon irritable, y sin duda es un tema de mucho interés, y quiero compartir con usted algunas preguntas que ya nos han estado llegando. Dale. Vamos a subir porque trataremos de contestar la mayor cantidad posible. A ver, busquemos, había visto por acá una, dice... Tal vez, mira, por mientras, tal vez recalcar lo que estaba hablando. Sí. Dice, Rosana y la Vaca, doctor, sufro de colon irritable y me han recomendado probióticos. ¿Y qué medicamentos me ayudarían? Bueno, como así simple, sí. Yo creo que, o sea, no yo creo, sino que hay evidencia hoy en día, ¿no es cierto?, y la fisiopatología de las causas, ¿no es cierto?, que explican el colon irritable, la microbiota intestinal juega un rol. En esa línea, ¿no es cierto?, están los probióticos, que son bacterias que uno consume, ¿no es cierto?, para fortalecer la microbiota intestinal. Se ha visto que hay algunos tipos de lactobacilo o de bifidobacterias, ¿no es cierto?, que mejorarían algunos de los síntomas asociados a colon irritable. Pero por otro lado, para ser más fino, no hay tanta evidencia en cuanto a qué tipo de probiótico, en qué cantidad y en qué dosis, ¿no es cierto?, para tal o cual efecto. Pero los probióticos tienen un rol que se está estudiando, se está trabajando, y depende insisto, es muy importante hacer un buen diagnóstico de colon irritable, ver qué fenotipo es, y sí, juegan un rol. Yo diría que está bien el tema de los probióticos. ¿El otro fue la dieta que dijeron? Con respecto a los medicamentos, ¿cuáles están recomendados? Es que eso, insisto, volvemos a lo mismo, hay que ser como súper ordenadito. Ahí uno tiene la formación de internista, que es como bien ordenado, y es simple en verdad, si no es tan complejo. Entonces, si hacemos un buen diagnóstico, como yo te decía antes, con los criterios de la Fundación Roma,
uno va a tener que se forman como 4 fenotipos, ¿no es cierto? Está el síndrome de intestino irritable con tránsito acelerado o de tipo diarrea, si la frecuencia aumenta, ¿no es cierto? O según las características, si es como más líquida, así como para no entrar en detalle. También está el tipo asociado a constipación, hay un tipo que es mixto y hay un tipo que es no clasificable. Entonces, si tú tienes, vamos a ser súper groseros en lo que estamos conversando, pero si hay un tipo asociado a diarrea, ¿no es cierto? Hay algunos medicamentos que han tenido buen resultado en manejar el colon irritable asociado a diarrea, pero ese mismo medicamento no le va a hacer bien al que está asociado a constipación. Entonces, por eso digo, hay como familias grandes, así claro. que uno sí podría la clave decir, en pero... el fondo, el diagnóstico... Eso yo diría que recalquemos eso para la gente. Es vital un buen diagnóstico. Por otro lado, todos los médicos nos podemos equivocar. A mí me encantan las segundas opiniones y es súper útil que si uno tiene un paciente que no responde al tratamiento, es muy sano hacer la duda diagnóstica, replantearse si estamos bien o no en el diagnóstico. Perfecto. Doctor, antes de pasar al reflujo, que nos quedó ahí en el tintero y que también hay varias preguntas al respecto, comentarle o leerle el comentario de Carla, que dice: yo sufro de colon irritable y con el COVID se me agudizó. En su experiencia, efectivamente, estos cuadros han aumentado, quizás cifras no hay hasta el momento, pero en su experiencia en las consultas... O sea, el COVID yo creo que tiene a la mayoría de las enfermedades que tienen algún tipo de factor asociado a estrés, absolutamente aumentando su incidencia y prevalencia. Eso es así. Efectivamente yo no tengo números para decirte, pero sí tengo, como dice, a nivel personal, así como lo que uno le toca palpar, la gente está mucho más descompensada en sus patologías no COVID, para englobarlo, ¿no es cierto? Porque hay todo un boom y la mayoría de la atención y están todos los focos en COVID. Pero yo te diría que hay mucha gente que ha aumentado su sintomatología de tanto intestino irritable, de reflujo también, con esta pandemia, porque es muy complejo lo que se está viviendo a nivel nacional, a nivel mundial, y eso repercute en estas dos enfermedades, probablemente tal que ambas tienen factores psicológicos asociados. Perfecto. Sí, se ha leído también que obviamente ha aumentado los niveles de estrés, y si eso lo asociamos a lo que siempre se dice, de hecho uno siempre que está estresado suele decir, oh, mi colon, o cuando vive una situación particular suele hacer esa relación. Ahora sí, doctor, antes de pasar a reflujo, para que no se me quede en el tintero, porque usted enfatizó mucho en el diagnóstico oportuno para que en el fondo el tratamiento que se determine sea el que corresponda según los fenotipos que usted estaba explicando. La primera pregunta con respecto a eso es: ¿en qué momento yo debería consultar a un especialista? Porque puede ser que haya comido algo y me hinché, tengo distensión abdominal, pero algo puntual. Y por otra parte, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Es solamente un examen físico? ¿Hay exámenes de imágenes, procedimientos, laboratorio asociados para entregar un diagnóstico oportuno? Estamos hablando de colon, ¿no? Colon todavía, sí. Ya, está bien. Mira, en colon, ¿no es cierto? Como te dije, a nivel de... Están los criterios diagnósticos que no los vamos a repetir, ¿no es cierto?, de la fundación, pero esto mismo lleva asociado lo que hablábamos al principio. Tiene que ser este dolor abdominal crónico recurrente sin una causa estable. Entonces, voy a entrar un poquito en eso. La causa orgánica, la enfermedad orgánica, el consenso que han llegado es que lo que tú dijiste es clave. Una buena historia clínica, hay que conversar con el enfermo, hay que escuchar al enfermo, hay que examinarlo bien, y a nivel de laboratorio se pide ojalá mínimo que tenga que tener un hemograma, que es un examen de sangre, que te permite ver, ¿no es cierto?, que no haya anemia. Uno también puede ver un poco si hay anemia, qué tipo es, si le falta fierro o no le falta fierro. Tiene que haber también exámenes de sangre, que puedan descartar que no sea una enfermedad celíaca. Tenemos que se pide con anticuerpos en sangre. Hay que también descartar que no haya
una enfermedad inflamatoria, que es lo que hablábamos antes, ¿no es cierto?, que puede ser una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn, y eso se puede pedir con unos exámenes en las deposiciones, que se llama la calprotectina fecal, que tiene valores de corte. Entonces, con un examen de deposiciones, no tenemos para qué llegar, ya vamos a entrar en el estudio endoscópico, pero con un examen de deposiciones, asociado a un buen examen físico, lo que hablábamos antes, y hay valores que te pueden dejar tranquilo de que este paciente no se nos va a pasar una enfermedad orgánica importante. Hay otro examen de sangre que es la PCR, también las pruebas tiroideas, ¿no es cierto? Si una persona tiene un intestino irritable con predominio tanto constipación, se asocia más al hipotiroidismo, ¿no es cierto? Es más lenta en general. Y, por otro lado, si hay una persona que tiene el fenotipo de... Ahí lo perdí. A ver. Perdimos al doctor. Vamos a hacer la conexión de nuevo. Tuvo ahí un problemita el doctor con internet. Vamos a invitarlo de nuevo a conectar. Ahora sí. Ya. Fue un lapso. No, pero, no importa. sí, pero para cerrar. Entonces, efectivamente hay que tener un pool de exámenes generales para descartar algunas enfermedades que van a ser coincidentes con algunas de las banderas rojas que ya vamos a hablar, pero pruebas tiroideas, que no haya anemia, ¿no es cierto?, en el hemograma, descartar enfermedad celíaca, la calprotectina fecal para que no se nos pase una enfermedad inflamatoria intestinal, algunos exámenes también de parásitos, que en Chile no es muy frecuente, pero también pueden haber algunas enfermedades intestinales de parásitos. Entonces un examen parasitológico seriado también se pide y no cuesta mucho, ¿no es cierto? Y con eso uno ya, más o menos, puede descartar lo orgánico que se nos pueda pasar. De ahí viene el tema de la colonoscopía, ¿no es cierto? ¿A qué paciente nosotros, o lo que hablabas tú, y dices que no, ¿cuándo me tengo que hacer una colonoscopía? Porque a alguien le pillaron un cáncer y esto no vaya a ser un tumor, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, si uno habla propiamente tal de colon irritable, uno ve que las indicaciones para hacerse una colonoscopía en colon irritable son indicaciones que son en, por ejemplo, antecedentes familiares de cáncer de colon en edades jóvenes. Que el paciente, tenga más de 45 años. Por ende, a los 45 años, y aprovecho de reforzarlo, a los 45 años todos nosotros debiéramos tener una colonoscopía en forma preventiva. Es como el Papa Nicolau, la mamografía, el antígeno prostático, ¿no es cierto? La colonoscopía a los 45 años en gente sana, que no tenga ningún síntoma, debiera hacerse una colonoscopía en busca o screening, ¿no es cierto?, de cáncer colorectal. Entonces, esa, por ejemplo, la gente que tiene colon irritable y tiene más de 45 años, se tiene que hacer una colonoscopía, pero por esa indicación, no por el colon irritable. Lo mismo claro. Que si es una diarrea crónica, tiene que hacerse una colonoscopía, pero por diarrea crónica, no por el colon irritable. Porque hay otras causas, y ahí entramos a los diagnósticos diferenciales de colon irritable, sí. Hay otras causas, ¿no es cierto?, de diarrea crónica, que son enfermedades orgánicas, algunas veces con colonoscopía normal, y ahí es donde el médico que hace el examen lo tiene que saber, pero el médico que lo pide también, tiene que hacerse con biopsia. La colonoscopía, aunque yo vea el examen normal, yo hago biopsias del colon, y el patólogo en la biopsia me informa, no, sabes que tiene una colitis microscópica, que es un tipo específico de una colitis, que es gente mayor, y que tiene un tratamiento específico, y eso no es colon irritable, era una colitis microscópica. Entonces, lo mismo, o sea, si tiene algún signo de alarma, ¿no es cierto?, pedir colonoscopía, por ejemplo, sangrado, baja de peso, son de los signos de alarma que estábamos hablando antes, ahí tiene que hacerse la colonoscopía, pero no para hacer el diagnóstico de colon irritable, sino que para descartar otras patologías orgánicas más graves. Doctor, ¿el meteorismo está dentro de los síntomas del colon irritable? Sí, o sea, es que, insisto, o sea, es muy amplio, pero acuérdate de la definición. Sí. De lo que hablábamos antes, o sea, es dolor
para que no confundamos a la gente que nos está escuchando, el colon irritable es dolor abdominal crónico recurrente, asociado a alteración, no sé, o sea, que se asocia con la defecación, a alteraciones de la consistencia y frecuencia. El resto son cosas que se asocian. Otros síntomas digestivos como reflujo, dispepsia, pirosis, sí. Síntomas extradigestivos, y ahí entramos principalmente en la esfera psicológica. El porcentaje de pacientes con colon irritable que tiene otras enfermedades psicológicas o psiquiátricas es alto. Y más aún en la subpoblación de intestino irritable refractario, que son los más complejos, ahí el factor psicológico tiene un rol fundamental. Y si uno no se dedica a tratar eso, el paciente no se va a mejorar, no va a andar bien. Doctor, más abajo nos preguntaban de qué manera poder aliviar los síntomas. Recién hablábamos que en el fondo el tratamiento para el colon va a depender obviamente del diagnóstico que se haga y como del tipo de paciente que corresponde. Pero además de eso hay como, mientras se tiene el diagnóstico, algún medicamento que la persona pueda tomar para aliviar este dolor, esta hinchazón abdominal. O sea, sí, pero a mí lo que me importa es que la persona, si tiene dolor crónico, dolor abdominal crónico, que consulte. Claramente, si ya está consultando, ya está dentro del estudio, lo está viendo un médico que sabe, ella tiene que tomar algún tipo de analgésico, antiespasmódico, si tiene diarrea, ¿no es cierto? No sé, hay diferentes nombres de fármacos, pero los probióticos también, que le pueden ayudar a sentirse mejor. Pero es vital, porque si damos cualquier medicamento que le pueda servir, ya, chao, no voy al doctor, se toman ese medicamento y vamos a caer en el problema de tanto la automedicación como que se nos pueda pasar un diagnóstico orgánico y lleguemos tarde a una enfermedad que tenía tratamiento en etapa precoz. Claro. Doctor, ahora sí lo invito a pasar al reflujo. El reflujo, bueno, todos lo entendemos como esta sensación, este malestar, ¿cierto?, de la devolución de ciertos líquidos o incluso alimentos. ¿Cuándo el reflujo pasa de ser un síntoma a ser algo patológico? Bueno, reflujo, ¿no es cierto?, propiamente tal, es otro de los grandes temas en la medicina y en gastroenterología más aún. La prevalencia de los trastornos, ¿no es cierto?, de reflujo van a nivel así global de como un 10 a un 20%, más o menos así en el mundo. Sudamérica siempre tenemos como más, no sé por qué, tiene como entre un 20 y un 30% más o menos de prevalencia. La incidencia de reflujo estimada va entre 4 a 6 personas por 100.000 habitantes. Esos son, como son números grandes, no son números pequeños. Y el hecho de lo que tú decías es verdad, ¿no es cierto? Todos, fisiológicamente, toda persona tiene reflujo, es decir, un contenido del estómago se devuelve al esófago, para que se entienda, ¿no es cierto?, el concepto. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es cuando ese reflujo, que puede o no tener contenido duodenal, ¿no es cierto?, la famosa que doctor, vomité bilis, ¿no es cierto?, que es como que eso ya está en el duodeno, se asocia con síntomas o molestias, ¿no es cierto?, o da complicaciones. Eso es como una definición grosera. Generalmente estas son definiciones de consensos también, ¿no es cierto?, que han habido varios, hay como equipos, ¿no es cierto?, ahí como bien localizados que se dedican, ¿no es cierto?, a hacer estas definiciones. Y cuando pasa a ser patológico, es cuando la persona ya toma la decisión a consultar. Eso es un indicador importante de que esto ya está siendo tema para él, que sea más de 2 veces a la semana, que sean síntomas nocturnos que lo despierten, que lo obligue a tomar antiácido. Entonces, todo eso, en verdad, esto es persona a persona, pero son como diferentes síntomas y frecuencia de síntomas que te van diciendo, sabes que esto ya no, esto es una enfermedad por reflujo gastroesofágico y no es el reflujo fisiológico, ¿no? Claro. ¿Y esto se da también en niños, doctor? Me pregunto porque Ro Prado Díaz dice, mi hijo tiene reflujo, tiene 3 años, y el pediatra dice que es algo pasajero. Újale, yo trato de no hablar de cosas que no me dedico, Yo me encantan los niños, pero no soy pediatra, y pero en todo caso igual se entiende que en niños. No, pero si el reflujo es frecuente y prevalente a toda edad. ¿Ya? Esto es un tema transversal, ¿ya? Pero yo dejaría, cuando inviten al pediatra,
que hablen de pacientes pediátricos. Perfecto. Estoy revisando aquí las preguntas. Rode nos dice, ¿cómo aliviar los síntomas de reflujo? Asumo que habrá que dejar ciertos alimentos de lado, hay ciertos productos que generan este malestar de manera más frecuente. Sí, uno puede dividir el tratamiento del reflujo en la terapia no farmacológica, es decir, no fármacos, y en la terapia medicamentosa o farmacológica. Entonces, de lo que se ha estudiado y lo que se ha visto de la terapia no farmacológica, de las cosas más importantes son tratar de no comer rápido, ¿no es cierto? Comer pausadamente, comer, ojalá, en la noche, 3 horas antes de acostarse y elevar la cabecera de la cama. Esas medidas son las que más evidencia tienen dentro de las medidas no farmacológicas para mejorar tus síntomas de reflujo. ¿Ya? Así son cositas y son muy entendibles, creo yo. Si uno se las explica al paciente, son temas de gravedad, ¿no es cierto? Si tienes reflujo y te pones horizontal, o para qué hablar, de pies para arriba, se te va a devolver más. De horario. Si tú te acuestas, ¿no es cierto?, con el estómago lleno de comida, va a tener más reflujo. En cambio que si tú comes 3 horas antes de acostarte, una parte importante de esa comida ya se va a haber digerido y no va a estar en el estómago, entonces va a haber menos reflujo. Bajar de peso, porque se ha visto que la gente que tiene más sobrepeso tiene más reflujo. Dejar de fumar, porque el cigarro también relaja el esfínter esofágico inferior y se asocia, ¿no es cierto?, con más reflujo. Algunos medicamentos, no sé, por ejemplo, hay un tema de los bifosfonatos, toda la gente que tiene osteoporosis, usa medicamentos que también, ahí ese te nombré un ejemplo, están los progestágenos, hay varios medicamentos que también alteran funciones motoras que van a relajar el esfínter y hacen que tengas más reflujo. Alimentos, ¿no es cierto? El café, el alcohol, los cítricos, son medicamentos que generan mayor acidez, vas a tener más reflujo. Y bueno, y los hábitos ya lo dijimos, ¿no es cierto? Que también hay veces que se asocia, si duermo del lado derecho, por ejemplo, hay una maniobra que es re fácil, que es duerma para el lado izquierdo. Y eso anatómicamente te va a proteger de que haya menos reflujo. Entonces, hay cosas dentro de lo no farmacológico que son más fáciles de hacer. De poner en práctica, claro. Claro, y dentro de lo farmacológico va a depender del grado de reflujo que tenga la persona. ¿No es cierto? Si es un reflujo leve, basta, ¿no es cierto?, con medicamentos que son de la familia de los alginatos, donde, no sé, no quiero dar nombres comerciales, pero al final da lo mismo, pero el sucralfato, ¿no es cierto?, o el famoso Gaviscon, son súper efectivos en lograr disminuir los síntomas cuando es un reflujo leve. Si uno ya tiene un reflujo más moderado, severo, donde la mucosa puede tener heridas, ¿no es cierto?, con esofagitis, ahí probablemente ya tengamos que usar algún tipo de antiácido un poquito más fuerte, como puede ser el omeprazol o alguno de sus hermanos. Pero eso es súper bien, es importante que sea acotado, que sea dado por un médico y nunca esa permanencia. Las indicaciones de omeprazol, la permanencia con los dedos de una mano, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. La gente que usa omeprazol, porque hasta algunas veces el médico se lo dejó para proteger la guatita, o porque es el cuarto medicamento, porque tomas muchos medicamentos, eso está mal. El omeprazol no se deja para proteger guatita porque toma más medicamentos. Eso no hay que hacerlo y esa persona tiene que suspender el omeprazol o replanteárselo a su tratante para que lo deje, porque no es así. Perfecto. Doctor, si podemos orientar un poco a Luis Ignacio, dice, me da dolor de estómago casi siempre después de comer, también mucha hinchazón. ¿Qué podría hacer? ¿Qué exámenes realizarse? Sí, bueno, requiere una historia mucho más fina que eso, pero de buena primera ahí uno lo puede ir descartando, porque efectivamente si él siempre tuviese dolor después de las comidas, ¿no es cierto?, que es el dolor abdominal crónico recurrente, que estamos ahí tratando de alinearlo con la definición, y aparte se asocia, ¿no es cierto?, con esta distensión que tú nombras, eso no basta para decir que sea, ¿no es cierto?, un colon irritable. Porque, por otro lado, si ese paciente tiene, por ejemplo, más de 30 años y es chileno, nosotros tenemos una prevalencia muy alta de intolerancia a la lactosa.
Entonces, uno de los grandes diagnósticos diferenciales que uno tiene que hacer, ¿no es cierto?, con el colon irritable, es que no tenga una intolerancia a la lactosa. Entonces, siempre que come, bueno, algún lácteo o derivado lácteo puede haber en las comidas, ¿no es cierto? Entonces, y se distiende la distensión, por otro lado, que puede ser la sensación de que me distiendo o me hincho, como dice la gente, o efectivamente el perímetro abdominal te crece como que estuvieras embarazada, ¿no es cierto? Hay gente que tiene, o gente que tiene que abrirse el pantalón, que ese es como los americanos hablan del distension, ¿no es cierto?, para graficar que efectivamente es una distensión real. Es un síntoma que se asocia mucho. Más de 80% de los pacientes de colon irritable tienen distensión abdominal, pero no está en los criterios diagnósticos porque es muy inespecífico. La intolerancia a la lactosa, la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria, no sé, el sobrecrecimiento bacteriano, que es otra entidad bien interesante dentro de lo que es colon irritable, todas ellas se asocian a distensión abdominal. Entonces, lo que él dice es muy frecuente, pero yo le recomiendo que vaya donde un médico y afine, que le hagan una buena historia. Y con una buena historia y con lo que hablamos, si es que necesita algún examen, para poder llegar mejor a un buen diagnóstico y ahí lo puedan ayudar mejor. Perfecto. Doctor, Marce nos pregunta si hay relación entre reflujo y cáncer gástrico o esofágico. Sí, es tema. De buena primera, sí. Cuando tú hablas, ¿no es cierto?, de reflujo gastroesofágico, ahí se divide rápidamente en los síndromes esofágicos y los extraesofágicos, ¿ya? Lo que hablábamos antes, o sea, ¿cuáles son los esofágicos? El reflujo, la pirosis, por otro lado, la esofagitis, que son las heridas por el reflujo. Estas heridas en el tiempo pueden pasar algunas veces a estenosis, que produce que el esófago se vaya como cicatrizando y te disminuye la luz, el lumen del esófago. Y si esto avanza más todavía, hay una entidad que se llama la metaplasia, que son cambios del esófago distal principalmente, que es el famoso esófago de Barrett. El esófago de Barrett, que es por un doctor, ¿no es cierto?, un cirujano de tórax que se le puso ese nombre, es donde tú ya tienes la mucosa del esófago distal con algunos cambios producto de la exposición crónica al ácido del estómago, que va produciendo cambio en esas células. Y ese cambio puede pasar a adenocarcinoma de esófago, que es el cáncer que dice la paciente que nos pregunta. Entonces, sí hay relación entre reflujo y cáncer de esófago. Ahora, con el cáncer gástrico, ese es otro tema. Yo te diría que ahí no hay una relación directa entre reflujo y cáncer gástrico. Eso, y para hablar un minuto nomás de cáncer gástrico, lejos lo más importante que tenemos que entender en cáncer gástrico es Helicobacter pylori. La bacteria, ¿no es cierto?, que también da para un live entero, ¿no es cierto?, hablar de Helicobacter pylori. Nosotros somos un país pobre en vías de crecimiento y tenemos una prevalencia muy alta de Helicobacter pylori, 80%, más o menos 78%, no tenemos buenas cifras nuevamente, pero es muy prevalente. La infección por Helicobacter pylori es el pie inicial para terminar en un cáncer gástrico. Si no tuviéramos Helicobacter pylori, no habría cáncer gástrico. Así, ese titular de diario quiero tirar. Hay unos detalles ahí que uno podría discutir, pero como concepto para la población, si vamos a hablar de cáncer gástrico, por favor, testémonos si tenemos la bacteria y trátensela. Eso es lejos lo más importante en cuanto a cáncer, pero no hay relación con reflujo. Perfecto. Doctor, usted hace un rato hablaba de la colonoscopía y ciertas sugerencias a las personas mayores de 45 que hayan tenido sobre todo diagnóstico de colon o antecedentes de cáncer de colon, ¿cierto? Andrea Ani 15 dice, ¿las personas que sufren de estreñimiento tendrían que revisarse el colon? No es una indicación primaria. La constipación, que también nuevamente requiere que hagamos un buen diagnóstico de constipación, pero la constipación no lleva dentro de sus exámenes iniciales una colonoscopia. Si tiene más de 45, sí. Si tiene familiares de riesgo, sí. Si tiene síntomas de alarma, sí. Pero no por constipación propiamente tal. La constipación es un capítulo bien bonito, bien complejo también dentro de las alteraciones, dentro de las patologías de la motilidad del colon o del intestino. Y ahí se requiere un buen médico. Para estudio de constipación, yo aconsejo que vayan con un buen gastroenterólogo que ojalá se dedique a motilidad, porque con algunos pequeños exámenes que lo puede hacer en la consulta del gastroenterólogo, pero que no todos la hacen,
puede tener una orientación importante de qué tipo de constipación es y cómo se puede favorecer, ¿no es cierto?, el tratamiento. Perfecto. Doctor, ahora para darle respuesta a Daniel García 9998, está diagnosticado con la enfermedad de reflujo gastroesofágico y hablábamos, ¿cierto?, como de los tratamientos. ¿Solamente existen tratamientos o finalmente que estos tratamientos apuntan a minimizar los síntomas o se cura el reflujo en algún momento? Va a depender un poco también de la etiología. ¿Ah? Porque, no sé, te hago un ejemplo grosero. Si el reflujo se asocia a que hay un defecto anatómico, por ejemplo, una hernia yatal, y la persona se opera su hernia del hiato, hay un porcentaje de pacientes que quedan sin reflujo. Entonces va a depender de la causa. En general, si baja de peso, si hace las medidas que nosotros conversamos, si maneja alimentos, si maneja su hábito, si tiene cuidado con los medicamentos que usa también que pueden gatillar reflujo, sí, la persona puede mejorarse. De hecho, si tú ves la historia clínica del reflujo gastroesofágico, es una enfermedad más bien benigna. Es súper recurrente. La gente que tiene reflujo probablemente va a tener siempre reflujo, pero no tiene una evolución maligna. Los casos de reflujo que van a complicaciones graves van del 1 al 25%, no más. Yo sé que es súper amplio el rango que te dije recién, pero eso es. La gran mayoría de los reflujos gastroesofágicos no tiene una evolución a complicaciones ni maligna. Entonces, si hace la pega, ¿no es cierto?, porque los pacientes muchas veces quieren soluciones rápidas, fáciles, ¿no es cierto?, ojalá en forma de pastilla, y lo que más les cuesta son cambiar hábitos. Si hace la pega, yo creo que puede tener una buena calidad de vida controlando su reflujo. Perfecto. Doctor, Danita17 nos pregunta algo que yo le hice, una pregunta que le hice yo anteriormente. ¿Qué relación hay entre estos dos cuadros, entre el colon y el reflujo? Sí, mira, está todo relacionado. El colon irritable, nuevamente, si tú ves lo que hablábamos antes, los criterios diagnósticos, hay una alta prevalencia también que se asocian con síntomas digestivos. Dentro de los síntomas digestivos que se asocian a colon irritable, el reflujo es uno de ellos. Entonces, efectivamente, hay asociación. ¿Ya? Y el resto ya es hilar más fino, como en etiología, ¿no es cierto? Cosas más como ya más de detalles que yo creo que no viene al caso que hablemos. Doctor, Eduardo Stark nos dice lo siguiente. ¿Cómo se puede hacer una limpieza de colon? Voy a hablar de la parte científica de esa pregunta, porque tiene, yo creo que si uno se mete a Google te salen varias cosas, pero la preparación de colon, que nosotros la entendemos principalmente para realizarse una colonoscopía, ya sea el estudio endoscópico que hacemos nosotros, o pueden pedir también una colonoscopía virtual, ¿no es cierto?, los radiólogos, se puede hacer de varias formas. Hoy en día en el mercado hay varios fármacos, ¿no es cierto?, que son como soluciones catárticas, osmóticas, que limpian, ¿no es cierto?, el colon, asociado a una ingesta de líquido importante más una dieta. Generalmente tiene que ser, ¿no es cierto?, sin residuos, ahí hay unas características, pero la limpieza de colon, para lo que estamos conversando nosotros, es principalmente para, antes de hacerse un estudio endoscópico, para que podamos tener una mucosa lo más limpia posible y podamos hacer buenos diagnósticos y exámenes seguros, ¿no es cierto?, y completos. Perfecto. Doctor, se me había quedado una pregunta en el tintero, no recuerdo si se la hice ahora o lo habíamos conversado nosotros anteriormente, que tiene que ver con qué alimentos o productos eliminar de nuestra dieta o reducir para evitar el tema del reflujo. Sí. Bueno, hay ciertos alimentos y ahí como más persona dependiente. Cada persona, no todos coincidimos en qué alimentos nos generan más reflujos que otros. ¿No es cierto? Están los clásicos del alcohol, el chocolate, los dulces, la cebolla, los cítricos. Hay varias familias de alimentos que pueden generar, a través de relajación del esfínter esofágico inferior o de disminución de los movimientos del esófago, mayor o menor reflujo. Yo diría que ahí es más individualizado, no me atrevería a dar como alimento así en forma genérica para todas las personas. De cada paciente en el fondo. De hecho, al revés, trataría de llamar un poco a la población de que no sigan dietas así que algunas veces pueden tener consecuencias nutricionales para ellos. Está tan de moda de repente ya, sin gluten, todo sin gluten. Y una dieta
sin gluten estricta puede tener complicaciones graves en la persona si no es bien llevada, si no es llevada con un buen nutriólogo o nutricionista detrás para que no tengas carencias importantes en algunos nutrientes. Y lo otro importante que nosotros también conversábamos, que en el fondo lo que le hace bien a uno no le va a hacer bien a otro. Tiene que ser como súper Claro, personalizado. exacto, va a depender un poco de lo que hablábamos antes de los fenotipos, ¿no es cierto? O sea, de Exacto. qué tipo de reflujo tenga, ¿no es cierto? De para dónde va la cosa. En colon, lo mismo. En colon hay harta evidencia, y yo creo que eso sí es interesante decírselo a la gente, que en cuanto a la dieta, a la gente que tiene síndrome de intestino irritable, ya sea cualquiera de los 4 fenotipos que dijimos, está la dieta FODMAP, 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 No. ¿ya? Que es una sigla, que para que la busquen o lo vean o lo hablen con sus médicos, ¿no es cierto? Que principalmente los FODMAP son sustancias osmóticas que rápidamente las bacterias las fermentan. Entonces producen gran sintomatología. Ahí, en todo caso, de las siglas generalmente son fructanos, son disacarios, monosacarios, ¿no es cierto? Y polioles, que son, tú ves, y son varias familias. Está la fructosa, está el trigo, hay varias cositas que están metidas, el azúcar, alcohol, que se ha visto que si hay gente que hace dietas bajas en FODMAP, mejoran todos los scores de calidad de vida, de distensión, de dolor, pero lo que hay que subrayar es que no son dietas estrictas. Trata de comer alimentos que tengan bajo FODMAP, pero no es como el celíaco, que el celíaco tiene, es la enfermedad celíaca de verdad, porque tiene, categórica, estricta. No, es que él tiene, su enfermedad radica en el gluten. Entonces, si él come gluten, va a activar su enfermedad y no se va a mejorar. Él tiene que ser estricto, el celíaco. Pero el que estamos hablando nosotros ahora, el colon irritable, con que tenga una dieta baja en FODMAP, ¿no es cierto?, no estricta, ese paciente va a sentirse mucho mejor. Perfecto. Doctor, le leo otra pregunta que tiene que ver con la famosa bacteria que estábamos hablando hace poco. Dice, me diagnosticaron la bacteria, Helicobacter, y me mandaron tratamiento, pero no tuve mejora. ¿Tengo que volver a consultar? Depende. Entonces, lo importante es separar las cosas. La importancia del Helicobacter pylori principalmente es en bajar tu riesgo de cáncer gástrico y si había alguna lesión, por ejemplo, una úlcera en el duodeno, o gástrica en este caso, pero ya principalmente, o gastroduodenal, una úlcera, si no te tratas el Helicobacter, esa lesión no se va a mejorar. Si no se trata el Helicobacter, tu riesgo de cáncer tampoco va a disminuir. Entonces, si te trataste el Helicobacter, ojalá hazlo bien por las 2 semanas que le indicó el doctor. Yo le sugiero que lo asocie con probióticos porque es una bomba. Son antibióticos y antiácidos, son como 4 pastillas al día, en la mañana, en la noche, son 2 semanas, y un 40% de la gente suspende el tratamiento porque no lo toleró. Y si tú ves que a esas personas tú les dejas probióticos, lo tolera mucho mejor. Entonces, la gente que no hace tratamiento bien se mete en un gran problema porque después es muy difícil de erradicarlo. Tenemos que empezar con esquemas de segunda línea, tercera línea, y no hay mejor tratamiento que hacer bien la primera línea. Eso es lejos lo mejor. Entonces, si se trató, que lo haga bien, que deje de fumar, porque el cigarro es muy amigo del Helicobacter pylori. Si la persona se trata, pero sigue fumando, no se va a ir la bacteria. Entonces, que se trate y que después vaya con su médico, aproximadamente 2 a 3 meses desde que terminó el tratamiento, le van a pedir algún test para certificar que ya no tiene la bacteria. Porque, por otro lado, y contestándole al paciente, los síntomas que tiene probablemente no sean secundarios al Helicobacter pylori. Sus síntomas pueden ser secundarios a dispepsia funcional o a otras enfermedades que dijimos antes. No necesariamente es el Helicobacter. Entonces, yo separaría las aguas. Si tiene Helicobacter, que se trate y que vaya con su médico para que certifique si se trató o no se trató. Y no necesariamente tiene que ser una endoscopía. Pueden haber exámenes, hay un antígeno en deposiciones que se puede hacer, hay un test expirado que se puede hacer. Si la endoscopía no mostró nada de riesgo la primera vez, no tiene por qué repetirse la endoscopía. La endoscopía nosotros estamos sobrepasados por demanda de pacientes, más ahora con el tema del COVID, de cosas relevantes. Entonces, si una persona ya tiene una endoscopía que no mostró nada grave y tiene Helicobacter, el segundo examen no tiene por qué ser una endoscopía. Eso también es importante aclararlo, para que vayamos bajando un poquito la carga y podamos redireccionar los estudios endoscópicos a las patologías más graves. Perfecto.
Ahí respondí entonces la consulta. Ahora, Anama Pérez dice, ¿el reflujo siempre está asociado a acidez? No, no siempre. Eso es complejo, ¿eh? Los siempre y los nunca. Pero cuando uno ya entra a estudiar más los reflujos que son más refractarios, ¿no es cierto? Porque no todos los reflujos terminan haciéndose test esofágicos, como en este caso, no sé, por la impedanciometría o la pHimetría con impedanciometría, que son estudios bien específicos de motilidad de esófago. Ahí te clasifican los reflujos en ácido, no ácido, alcalino algunas veces, entonces no necesariamente es un reflujo ácido. La gran mayoría de las veces, efectivamente, sí. La enfermedad por reflujo no erosivo, que es como un 60% de todo el reflujo, se asocia principalmente a ácido, pero no todos, no es siempre. Perfecto. Doctor, hace un rato usted mencionó en qué casos está recomendado el omeprazol, que es uno de los medicamentos más utilizados, y lo he vuelto a leer varias veces. Si podemos repetir en el fondo, enfatizar en el fondo en que no es primero, que no hay que automedicarse, que es lo ideal, y segundo, para qué casos efectivamente este medicamento es pertinente. Sí. Mira, dentro de lo que estamos conversando, ¿no es cierto?, en reflujo gastroesofágico, hay veces que uno hace una prueba diagnóstica, ¿ah? Porque uno tiene al paciente, ¿no es cierto?, que le dice que tiene síntomas de reflujo, y hay una alternativa que está en algunos protocolos y en algunos algoritmos de diagnóstico y de manejo, ¿no es cierto?, de reflujo, donde uno le hace al paciente tomar un par de semanas. Pueden ser el test de omeprazol o el test de IBP, que se llama inhibidor de omeprotones, generalmente es de 2 semanas, yo le doy 2 veces al día omeprazol. Y si ese paciente, con esas 2 semanas, sus síntomas bajan, la probabilidad de que haya sido reflujo es muy alta, pero no es sinónimo. Si esa persona no se mejora después de esas 2 semanas, no quiere decir que no tenga reflujo, o que tenga, o sea, no sé si me explico. Es un examen que es sensible, pero no es específico. ¿Ya? Entonces, esa podría ser una indicación cuando uno hace un test de omeprazol. Por otro lado, si esa persona ya tiene el diagnóstico y, ¿no es cierto?, se le da a tomar, ¿no es cierto?, era un reflujo moderado, por ejemplo, y se le dejó omeprazol. Pero ahí eso puede ser ya 4 semanas. Se sintió bien y uno empieza a bajar las dosis. Es que toma día por medio, toma en forma intermitente o se lo cambia a otra familia de antiácidos. Entonces, a lo que voy es que el medicamento es muy bueno, el omeprazol es un excelente medicamento, pero no, las indicaciones de uso crónico son súper acotadas. Por otro lado, se hizo una endoscopía, ¿no es cierto?, porque el médico tenía duda diagnóstica, no le iba bien con el tratamiento, le hizo la prueba que hablamos antes, le hizo la prueba del omeprazol y siguió con dolor, o tenía antecedentes familiares de riesgo, ya, le pidió la endoscopía y apareció efectivamente una esofagitis severa, así con heridas de verdad y con erosiones a nivel del esófago distal. A ese paciente se le deja omeprazol, pero 4 semanas, 8 semanas, y de ahí lo que uno aconseja es que el paciente clínicamente te diga si está mejor o no, y las esofagitis moderadas, severas, requieren control endoscópico también, para ver si mejoró o no mejoró. Entonces, eso es importante. Volviendo al tema del cáncer de esófago y reflujo, hay esa patología que te dije donde el esófago cambiaba, ¿no es cierto?, el esófago de Barrett o metaplasia. Hay el tipo más leve del esófago de Barrett, que es el esófago de Barrett, ¿no es cierto?, que no tiene displasia. Puedes tú dejar, o sea, no puedes, tú tienes que dejarle omeprazol, a ese paciente se le deja permanencia. Perfecto. Porque ahí tú tienes que bajar la cantidad de exposición al ácido que tiene ese esófago que tú ya sabes que está alterado. Entonces, ese sí paciente va a ser candidato a tener, pero fíjate, estamos viendo una causa de las miles que les dejan. En el fondo, como cualquier medicamento, si es indicado por un profesional, obviamente debería hacer el efecto esperado. Doctor, ¿y eso es lo mismo? Recalcaría María José, a que no lo eternicen, por favor. Ese es mi único tema, porfa, de que no lo dejen pegado. Yo creo que el gran desafío hoy en día es ir desprescribiendo, o sea, sacando omeprazol de las dietas de los pacientes. Perfecto, hay un buen tip. Y doctor, ¿es lo mismo que el esomeprazol? Pregunta sí, el mecanismo, o sea, como familia, son inhibidores de la bomba de protones, ¿no es cierto?, que es una bomba a nivel celular que tiene que ver con el ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, está el omeprazol, son una familia, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, lansoprazol, o sea,
Son Sí. varios prazoles, ¿no es cierto?, Sí. que son de la misma familia y son sinónimos. No hay ninguno que haya demostrado en forma importante ser mejor que otro. Lo que sí se aconseja es que si una persona lleva años tomando algún tipo de estado, ojalá por indicación, volvemos a que ojalá si lo toma Sí. por años lo deje de tomar, pero si tiene indicación de verdad, ¿no es cierto? Ya, vamos al esófago de Barrett, tiene un esófago de Barrett y la persona de verdad tiene que dejar de tomar omeprazol, tiene que tomarlo, uno vaya cambiando la familia, cada 1 o 2 años, porque el cuerpo se va haciendo tolerante, entonces la molécula. Claro. Entonces ahí uno va cambiando, lo va cambiando alguno de otros de la familia. Pero Perfecto. sí, son equivalentes. Buenísimo. Gracias por la aclaración. Doctor Armando Lara Villalobos dice, cuando consumo alimentos me quedan atorados entre la garganta y el pecho. Debo tomar agua. ¿A qué se puede deber esto? Mira, eso, sí, se puede tomar tanto como odinofagia, ¿no es cierto? Que es como un malestar o dolor al tragar, y si lo lleva más a nivel bajo es como la disfagia, que le cuesta deglutir, le cuesta tragar los alimentos. Eso es un signo de alarma en esófago, ¿ya? O una red flag, como estábamos conversando antes. O sea, tú tienes que tener mucho ojo si un paciente te dice que, oiga, ¿sabe, doctor, que cada vez que como, cada vez me cuesta más tragar, siento que me queda la comida acá, o para qué hablar si tuvo una impactación alimentaria? Hay gente que se ha quedado con pedazos de comida y tienen que ir a un servicio de urgencia o a un servicio de endoscopía, ¿no es cierto?, para que le saquen el trozo de comida que se había quedado atascado. Si le pasa eso, él tiene que consultar, porque hay que hacer una endoscopía, hay que ver, ¿no es cierto?, que no haya ninguna lesión obstructiva, ya sea, ¿no es cierto?, algún tumor, una patología neoplásica, o por otro lado, hay alteraciones motoras del esófago. No sé, te nombro, pueden haber varios, en todo caso, la calasia es diferente, depende de qué tipo de trastorno sea, pero hay enfermedades no malignas que también pueden producir esos síntomas y el diagnóstico se hace con endoscopía o con biopsia del esófago. Entonces, ahí tiene que hacerse endoscopía y yo le recomendaría a ese paciente. Perfecto. Otro paciente nos pregunta, y también lo he escuchado harto, doctor, ¿la ranitidina es recomendable para el dolor de estómago? La ranitidina o los cierto, que son otra familia de medicamentos, ¿no es cierto? Los anti-H2, que está la famotidina, que es hermana, que yo creo que, o sea, es mejor que la ranitidina. La ranitidina es un medicamento muy barato, que también, sí, que alivia síntomas, pero tiene altos efectos secundarios. Entonces no es un medicamento que yo como que prescribiría en forma fácil, pero la famotidina es más seguro, es más efectivo, y es un súper buen medicamento, o sea, tiene menos efectos secundarios que el omeprazol, y es más efectivo y es más rápido. Entonces, cuando no tiene una indicación perentoria de usar omeprazol, la famotidina de forma intermitente, cuando tiene síntomas, es muy efectivo, más que la ranitidina. Yo ahí agarraría la pregunta para hacer hincapié más que use más famotidina que ranitidina. Perfecto. Doctor, ahora otra pregunta, esta vez de Mauricio. Dice, bueno, tengo una especie de hipoeructo reflujo que me viene todos los días cuando salgo de mi casa en las mañanas, luego de estar durmiendo o sin movimiento. ¿Eso a qué puede responder? O sea, está dentro de los síntomas que se asocian a reflujo, ¿ya? No es de los más habituales, pero la sensación, ¿no es cierto?, el eructo, de hecho, no sé, también hay veces hay gente que siente como un globo acá, ¿no es cierto?, que el globo faríngeo, hay otros síntomas que son digestivos que se asocian a reflujo. Entonces, pudiera estar relacionado con, ahí que vaya a su médico, probablemente le van a hacer una prueba terapéutica y van a ver si mejora o no mejora con lo que estamos viendo. Perfecto. Doctor, estoy leyendo ya por tiempo, vamos a ir sacando las últimas preguntas. A ver. Dice, varias personas preguntan de nuevo por la bacteria. Dice, ¿se puede hacer una endoscopía de salida después del tratamiento de la bacteria? Entiendo endoscopía de salida como una segunda endoscopía. Así también la entiendo yo. Ya, bueno, lo volvemos a tocar. Si la primera endoscopía mostró alguna patología importante, como puede ser una úlcera gástrica, yo sí sugiero, las guías dicen que tiene que hacerse una segunda endoscopía porque hay que ver si esa lesión persiste y si persiste hay que biopsiarla, una úlcera gástrica, por ejemplo.
Pero si no hay una úlcera gástrica o una alteración importante en la primera endoscopía, no es necesario hacerse una endoscopía de control para saber si se erradicó el Helicobacter o no. Perfecto. Ahora, Juan nos dice si la dieta FODMAP, que habló hace un ratito, también Eso. sirve para el hígado graso. No, al hígado graso no. La respuesta es no. Al hígado graso está la dieta mediterránea. El hígado graso es otro live, que ojalá hágalo con un hepatólogo. Pero el hígado graso es un tema súper prevalente, muy importante, y que tiene grandes consecuencias, y que la pandemia, la obesidad, ¿no es cierto?, van a dar números más altos en un futuro cercano, se asocia con cirrosis, se asocia con cáncer de hígado. Entonces es muy importante lo que nombra ese paciente, de que el hígado graso es tema, que no porque a todos le encuentren hígado graso en endoscopía quiere decir que es un tema normal, como que lo normalizan, que hagan ejercicio, que bajen de peso, que coman sano, y ahí la dieta es la dieta mediterránea, así que hablen con su nutricionista. Perfecto. Doctor, usted comentaba hace un rato que en el fondo los alimentos que hay que evitar para el reflujo va a depender de cada persona. Pero en el caso de Berenice, LM dice, ¿por qué los lácteos producen reflujo en la mañana? En el caso de ella. Bueno, es que ahí el tema en general esa asociación per se no es tan así. Ahí nuevamente volveríamos hacia atrás para preguntarnos si esa persona no tenga tal vez algún tipo de intolerancia o mala absorción con la lactosa, más que atribuir, ¿no es cierto?, los síntomas que ella tiene directamente a reflujo. Perfecto. Ahora, doctor, con Débora nos consulta, yo creo que esto a todas las personas le ha pasado. Dice, cuando al comer pasa alimento a la nariz, ¿es por reflujo también? Es claro, o sea, lo que pasa es que eso dentro de lo que es regurgitación depende a qué nivel sea el ascenso hasta donde llega. Ahí hay otro capítulo, que ahí yo creo que te conviene hablar más con los otorrinos, que es el reflujo faringolaringio, que es otro capítulo súper interesante, que ahí tenemos algunos temas en discordia con los otorrinos, donde hay una asociación o sea, hay una línea, ¿no es cierto?, de gente que habla que tiene asociación el reflujo faringolaringio con el reflujo gastroesofágico, y no es tan así. Entonces, en respuesta sí, ¿no es cierto?, no es normal que el alimento se le devuelva hasta la nariz, eso habla de un tipo de reflujo, pero habría que hilar un poquito más fino para saber si ese no es un reflujo faringolaringio o es un reflujo gastroesofágico. Perfecto. Y ahora sí, doctor, la última pregunta de Anita Rosa Olate. Dice, ¿qué pasa cuando hay pólipos en el colon? Te escucho súper bajo, María José, ¿qué? ¿Me escucha ahí? Sí, dale, ahí. Nos preguntaba, ¿qué pasa cuando hay pólipos en el colon? Buenísimo. Mira, de los objetivos, ¿no es cierto?, con que se hace una colonoscopía, diría que siempre un estudio endoscópico está orientado a tratar de explicar los síntomas del paciente, ¿no es cierto?, ya sea endoscopía alta o la colonoscopía. En lo que es la colonoscopía, cuando nosotros vamos a ver síntomas, y la alta también, pero en la colonoscopía siempre también vamos a buscar lesiones premalignas, precancerosas. Los pólipos de colon son los precursores, en grosso modo, son los precursores del cáncer de colon. ¿Ya? Hay varios tipos de pólipos, entonces te lo quiero simplificar un poco, pero efectivamente los pólipos son parte de nuestros objetivos en la colonoscopía para ir a detectarlos, ir a resecarlos en forma prematura, en forma precoz. Si la persona ya no se hace estudio y se deja estar y esperamos que a nosotros el cáncer nos llame porque sangró, porque bajó de peso, porque tiene una masita en la guatita y llegamos ya con un tumor muy grande, pues endoscópicamente no hay mucho que hacer. Y esa persona tiene claramente su calidad y su sobrevida disminuida. Por otro lado, si se hace colonoscopía preventiva, como hablamos antes, desde los 45 años en adelante, nosotros por vía endoscópica podemos sacar esas lesiones, esos pólipos chicos. Y esa persona no va a tener radioterapia, no va a tener quimioterapia, no va a perder días de trabajo, va a vivir más. Entonces, sí, los pólipos son un tema muy importante en el colon y está estudiada la progresión de pólipo a cáncer. Eso es real. Entonces, muy importante lo que acaba de decir la persona. Doctor, ahora sí, la última pregunta.
Dice, mi papá tiene 77 años y después de cada comida comienza con hipo, siempre. ¿A qué se puede deber? Bueno, puede ser reflujo, así diciéndolo fácil, puede ser reflujo, pero ese es otro capítulo, po. Y hipo es un temazo también de lo que podría ser. Entonces, ojalá yo le recomendaría que vaya con un buen internista, porque si es un hipo de reciente aparición en un paciente de 77 años, hay que estudiarlo, hay que tener cuidado. Y si es algo crónico, no un hipo de un día que le dieron una comida, sino que es un hipo así como frecuente, Crónico. de inicio ya más bien tardío, yo le daría un ojo, no creo que sea algo tan sencillo.